El sábado 20 de enero de 1945 ocurrió un evento excepcional en la historia de los Estados Unidos. Ese día, Franklin Delano Roosevelt fue investido para comenzar su cuarto mandato como presidente de los Estados Unidos. Él fue elegido por primera vez en 1932 y había estado en el cargo desde marzo de 1933. Roosevelt, quien a menudo es conocido como FDR, no solo fue inusual por ser nombrado para un cuarto mandato, su tercer mandato también fue único. Ninguna otra figura en la historia de Estados Unidos ha servido más de 2 mandatos. Sin embargo, estos eran tiempos inusuales. Estados Unidos estaba en guerra, millones de soldados y personal militar estadounidenses estaban en el extranjero, en el Pacífico y en Europa, y cada aspecto de la vida en el país había cambiado. Esto fue evidente el día de la cuarta investidura de Roosevelt, que tuvo lugar en el pórtico sur de la Casa Blanca, en lugar de en el edificio del Capitolio. El evento se llevó a cabo con poca pompa, debido a la austeridad general impuesta por la guerra. Mucha gente podría percibir la cuarta investidura de Roosevelt como una extralimitación, y de hecho la 22ª enmienda fue aprobada en 1951 para prohibir que alguien sirviera más de 2 mandatos, siguiendo la tradición que George Washington estableció como el primer presidente de Estados Unidos. Pero pocos discutirían la idea de que Roosevelt fue uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Él tampoco fue el único presidente de apellido Roosevelt. Su primo, Teodoro, o Teddy Roosevelt, había servido como el 26º presidente de Estados Unidos entre 1901 y 1909. Esto significa que los Roosevelt son una de solo 4 familias que han producido 2 presidentes, junto con la familia Adams, los Harrison y los Bush. Además, como Franklin D. Roosevelt sirvió 3 mandatos completos y comenzó un cuarto, ninguna familia ha ocupado la Casa Blanca por más tiempo. Esta es la historia de la familia más poderosa en la historia política de Estados Unidos. Es apropiado que una familia que desempeñaría un papel tan importante en la vida estadounidense tenga raíces tan profundas en el país. Los Roosevelt rastrean su linaje en América hasta el inicio de la era colonial, cuando sus antepasados holandeses emigraron a la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam. De los Países Bajos, la familia proviene originalmente de los alrededores de Tholen, en la provincia de Zelanda, en el sur de los Países Bajos. Un hombre llamado Claes Martensen von Rosenfeld nació allí en 1623. Claes es una versión holandesa de Nicolás. Martensen significa hijo de Martín, mientras que von Rosenfeld es un apellido topográfico que significa del campo de rosas. Por lo tanto, su nombre transliterado sería Nicolás, hijo de Martín del campo de rosas. Von Rosenfeld indica que un antepasado lejano de la familia vivió junto a un campo de rosas. Probablemente en la Alta Edad Media, cuando los apellidos empezaron a usarse ampliamente en lugares como los Países Bajos. Los neerlandeses comenzaron a establecerse y colonizar el extremo sur de la isla de Manhattan y más arriba por el río Hudson a partir de 1625. Llamaron al pequeño pueblo en el extremo de Manhattan Nueva Ámsterdam. Claes von Rosenfeld emigró allí en algún momento de la década de 1640. La fecha exacta no está del todo clara, pero sabemos que él ya estaba allí para 1649. Allí, Claes von Rosenfeld poseía una gran finca al norte del pueblo, parte de la cual incluía el terreno donde hoy se encuentra el Empire State Building. Claes y su esposa, Janatie, tuvieron 5 hijos que sepamos en la década de 1650 y principios de 1660. Claes vivió hasta 1679. El tiempo suficiente para ver a Inglaterra apoderarse de Nueva Ámsterdam de manos de los holandeses en 1664, lo que desencadenó la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, y para verla renombrada como Nueva York. Con el tiempo, el dominio inglés se consolidó aquí y se convirtió en una de las 13 colonias que más tarde formarían los Estados Unidos en 1776. De entre los hijos de Claes, su hijo Nicolás fue el individuo más importante para la historia de la familia Roosevelt. Hay un registro de su bautizo en Nueva Ámsterdam el 2 de octubre de 1658.
lo que significa que casi con certeza nació a principios de octubre, ya que el bautizo normalmente se realizaba dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento. A comienzos de la Edad Moderna, para cuando su padre murió y Nicolás tenía veintitantos años, Nueva York ya estaba firmemente establecida como una colonia inglesa en los primeros días del dominio inglés. Siempre existía la posibilidad de que los holandeses intentaran recuperarla, ya que hubo 3 guerras entre los ingleses y los holandeses entre la década de 1650 y la de 1670. Para la década de 1680, la situación internacional estaba cambiando. Los ingleses y los holandeses ahora se estaban convirtiendo en aliados firmes contra Francia, ya que buscaban frenar las ambiciones expansionistas del rey Luis XIV de Francia. Por lo tanto, las familias de colonos holandeses más antiguas como los von Rosenfeld, cuyas lealtades anteriormente habían sido sospechadas por el gobierno inglés, en Nueva York fueron aceptados como súbditos y la vida se volvió más estable. Allí, Nicolás había pasado algunos de sus años de juventud viviendo río arriba por el río Hudson como comerciante de pieles. A medida que los colonos holandeses se fueron aclimatando al dominio inglés, él regresó a Nueva York. Fue él quien primero empezó a adaptar su nombre a Roosevelt, todo en una sola palabra y sonando un poco más anglicanizado. Nicolás tuvo varios hijos e hijas. De entre ellos destacan 2, Johannes y Jacobus. Johannes fue el fundador de lo que se conoció como los Roosevelts de Oyster Bay o Sagamore Hill. Esta rama de la familia se asoció con Oyster Bay en Long Island y fue de este lado de donde surgiría el presidente Theodore Roosevelt. Jacobus fue el patriarca de los Roosevelts de Hyde Park, asociados con Hyde Park, río arriba del Hudson, en el condado de Dutchess, no muy lejos del pueblo de Poughkeepsie. El presidente Franklin Delano Roosevelt fue miembro de los Roosevelts de Hyde Park. Un aspecto a menudo pasado por alto de la historia de los Roosevelts es que varios miembros de la familia fueron inventores. Tomemos el ejemplo de Nicholas Jacobus Roosevelt. Él nació en la ciudad de Nueva York el 27 de diciembre de 1767. Él era nieto de Johannes Roosevelt, así que pertenecía a una parte más adinerada de la familia. Cuando era niño, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, fue sacado de la ciudad de Nueva York y pasó un largo periodo de tiempo con sus hermanos viviendo en una de las propiedades de los Roosevelt más arriba en el río Hudson. Lejos de los combates, a menudo intensos, entre los británicos y los colonos por el control de la ciudad de Nueva York. Durante esos años, comenzó a experimentar construyendo un barco de paletas que utilizaba un complejo sistema de resortes para navegar por el Hudson. Este fue el inicio del interés de Nicholas Roosevelt por la ingeniería, que mantuvo toda su vida. Ya como adulto en la década de 1790, prestó mucha atención a los nuevos avances tecnológicos en motores de vapor, manufactura y minería que estaban ocurriendo en Inglaterra. Durante las primeras décadas de la Revolución Industrial, obtuvo encargos para construir máquinas, lo que ayudó en varias operaciones mineras en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Sin embargo, su mayor contribución al mundo de la ingeniería y el desarrollo industrial llegó a principios del siglo XIX. Cuando regresó a trabajar en barcos, se asoció con Robert Fulton para desarrollar los primeros barcos de vapor prácticos utilizando ruedas de paletas. Estos facilitaron los viajes utilizando algunos de los primeros barcos de vapor en los ríos Ohio y Mississippi y fueron un paso importante en el desarrollo de barcos de vapor para alta mar. Roosevelt y Fulton con el tiempo se distanciaron debido a una disputa de patentes. A Fulton generalmente se le da el crédito por el gran avance en la introducción de las ruedas de paletas, en parte porque es una figura llamativa que también construyó el primer submarino funcional, pero en realidad fue Nicolás quien propuso el diseño de la rueda de paletas. Por lo tanto, antes de que comenzaran a moldear la política de Estados Unidos, este miembro de los Roosevelt contribuyó al desarrollo del barco de vapor, un invento que fue fundamental para moldear el siglo XIX y el mundo moderno. La gente que vivía en Nueva York y en la costa este en el siglo XIX leía regularmente sobre otros Roosevelt en los periódicos, oía hablar de sus actividades.
El hermano de Nicolás, Jaime, por ejemplo, era uno de los empresarios más ricos de Nueva York con un valioso negocio de importación. Uno de sus hijos, Jaime Juan Roosevelt, fue posiblemente el primer Roosevelt con relevancia política nacional. Jaime Juan nació en Nueva York en 1795. Como hijo menor, no heredó gran parte del negocio familiar y en su lugar asistió al Columbia College y se convirtió en abogado. Esto fue un trampolín hacia la política. Se convirtió en uno de los primeros miembros del Partido Demócrata después de su fundación en 1828 y hizo campaña enérgicamente a favor de Andrew Jackson para ganar la elección presidencial ese mismo año. En 1841, Jaime John fue elegido al Congreso para representar el tercer distrito congresional de Nueva York en la Cámara de Representantes. Ocupó su puesto durante 2 años antes de volver a ejercer la abogacía. Su matrimonio también le trajo conexiones políticas a nivel nacional. James John se casó con Cornelia Van Ness, la hija de Cornelius Van Ness, quien fue gobernador de Vermont entre 1823 y 1826 y luego embajador de Jackson en España entre 1829 y 1836. Hubo varios otros Roosevelt destacados en el siglo XIX. James Henry Roosevelt fue un empresario y filántropo que financió la creación del Hospital Roosevelt en Nueva York, conocido hoy como Mount Sinai West. Clinton Roosevelt fue otro destacado inventor y abogado. George Roosevelt fue un héroe de la Guerra Civil estadounidense que recibió la Medalla de Honor por su conducta en la Batalla de Gettysburg. La lista sigue. James Roosevelt, el hermano del inventor Nicolás, dejó la mayor parte de su fortuna y su imperio empresarial a su hijo mayor Cornelio. Esto lo convirtió en uno de los 5 empresarios más ricos de la ciudad de Nueva York a mediados del siglo XIX. Esto es importante porque Cornelio formaba parte de los Roosevelt de Oyster Bay. Esta era la rama de la que descendía el primer Roosevelt que llegó a la Casa Blanca. En este contexto, el ascenso de Teddy Roosevelt fue inevitablemente impulsado por la riqueza de su familia. Cornelio Roosevelt nació en 1794. Él era tataranieto de Claes von Rosenfeld, el fundador de la dinastía Roosevelt en América, quien había emigrado de los Países Bajos en la década de 1640. Cornelio era un hombre de negocios astuto. Después de que se unió a la empresa a finales de la década de 1810, convenció a su padre de empezar a orientarse hacia la importación de vidrio. Esto fue en una época en la que las casas se estaban volviendo más fáciles de calentar en invierno y la gente las construía con ventanas más grandes que antes se consideraban fuentes de pérdida de calor. Durante el pánico de 1837, una crisis económica de la época, compró muchas propiedades en Manhattan a precios de remate y obtuvo ganancias cuando el mercado se recuperó. Finalmente, en 1844, fue uno de los fundadores de Chemical Bank, un precursor directo del actual JP Morgan Chase Bank. No hace falta decir que, cuando Cornelius murió en 1871, dejó una extensa herencia a sus hijos. Uno de ellos fue Theodore Roosevelt Sr. Él fue el padre de Theodore Roosevelt Jr., el hombre conocido como Teddy Roosevelt, quien se convertiría en presidente en 1901. Theodore Sr. también tuvo una carrera política fallida. Fue nominado para convertirse en el recaudador del puerto de Nueva York, un importante cargo financiero en la ciudad. Esto fue en 1877, después de que Rutherford B. Hayes se convirtiera en presidente. Sin embargo, la nominación de Teodoro padre fue rechazada por el Senado y así su carrera política se vio truncada. Theodore Roosevelt Jr., o Teddy, como todos lo conocían, nació el 27 de octubre de 1858. Era el tataranieto de Claes von Rosenfeld y por lo tanto formaba parte de la 8ª generación de los Roosevelt en América. Teddy era un niño enfermizo que sufría de un asma debilitante. Se propuso no dejar que su mala salud lo limitara en la vida. De hecho, posiblemente fue por esto que desarrolló la energía y el impulso que caracterizaron su vida.
También aprendió desde temprano que la actividad física parecía ayudar a prevenir los ataques de asma a largo plazo. Roosevelt asistió a Harvard cuando era joven, destacándose en el estudio de los clásicos y la historia. Llegaría a convertirse en un escritor aclamado con su obra La Guerra Naval de 1812, publicada en 2 partes en 1882, que fue un gran éxito comercial y de crítica que lo lanzó como escritor de historia. Para entonces ya era un hombre rico, después de heredar gran parte de la fortuna de su padre tras su prematura muerte en 1878. 2 años después gastó una parte del dinero que había heredado en la compra de una propiedad en Oyster Bay, en Long Island. En los años siguientes mandó construir allí una gran residencia de verano, conocido como Sagamore Hill. Más tarde se convertiría en una especie de Casa Blanca de verano. Cuando Roosevelt fue presidente, por esta razón, esta rama de la familia Roosevelt llegó a ser conocida como los Roosevelt de Oyster Bay o de Sagamore Hill. Sin embargo, Teddy perdió la mayor parte de su dinero después de mudarse al oeste para establecer un gran rancho de ganado en las Dakotas. El invierno de 1886 fue extremadamente duro en las grandes llanuras y una gran parte del ganado de Roosevelt murió congelado. Sin embargo, pudo recurrir a la escritura y regresar a la costa este. Para la década de 1890, ya estaba incursionando exitosamente en la política de Nueva York y se convirtió en comisionado de policía de la ciudad de Nueva York entre 1895 y 1897. La política nacional ahora llamaba a Roosevelt. Era una figura cuyos libros lo habían hecho una persona conocida antes de que siquiera intentara triunfar en Washington. En 1897 fue nombrado subsecretario de la Marina de los Estados Unidos por el presidente William McKinley. Esto fue a pesar de que él había apoyado al rival de McKinley para convertirse en el candidato del Partido Republicano el año anterior, Thomas Brackett Reed. Cuando el USS Maine fue hundido en el puerto de La Habana durante los esfuerzos españoles por sofocar una revuelta en su colonia de Cuba. En febrero de 1898, Roosevelt, un defensor del imperialismo estadounidense, apoyó enérgicamente la guerra con España. Esto chocaba con el deseo de McKinley de una solución diplomática. Al final, el partido belicista ganó y comenzó la corta guerra hispano-estadounidense. Roosevelt renunció a su puesto como subsecretario de la Marina para liderar personalmente una división improvisada de hombres e invadir Cuba. Esta fue una expedición que narró en su exitoso libro de memorias The Rough Riders, publicadas en 1899. Para cuando se publicó el libro, la guerra con España había terminado y Estados Unidos reclamaba el control sobre Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. El perfil público de Roosevelt se vio reforzado por la expedición y regresó a Estados Unidos para ser elegido de inmediato como gobernador de Nueva York. Ocupó el cargo durante 2 años. Su mandato en el cargo fue finalmente interrumpido por la muerte en el cargo del vicepresidente de McKinley, Garrett Hobart. Al necesitar un nuevo candidato a la vicepresidencia para las elecciones de 1900, McKinley fue convencido de incluir a Roosevelt en la fórmula. Su enérgica campaña y popularidad entre el público contribuyeron en parte a la cómoda victoria de McKinley. Roosevelt juró como vicepresidente de McKinley el 4 de marzo de 1901. Menos de 7 meses después, se convirtió en el 26º presidente de los Estados Unidos, después de que McKinley muriera prematuramente asesinado. Se había convertido en el tercer presidente asesinado en un periodo de solo 36 años. Después de Abraham Lincoln y James Garfield, McKinley fue baleado por un anarquista llamado León Chogos y murió 8 días después a causa de una infección gangrenosa en la herida. Teddy Roosevelt fue un presidente ambicioso, a pesar de provenir de un entorno rico y privilegiado, y siendo un imperialista empedernido que veía a Estados Unidos como destinado a dominar el hemisferio occidental y convertirse en una potencia global. También estaba decidido a reducir a los grandes titanes de la industria y la banca estadounidenses. En la segunda mitad del siglo XIX, un pequeño grupo de empresarios, industriales y banqueros había adquirido un enorme poder en Estados Unidos.
Estos hombres incluían al magnate petrolero John D. Rockefeller, al banquero John Pierpont Morgan y al magnate del acero Andrew Carnegie. Tal era su influencia y la percepción de que estaban monopolizando la riqueza de la sociedad estadounidense en sus manos, que llegaron a ser conocidos como los varones ladrones. Roosevelt dejó en claro que iba a ponerles un alto y redistribuir la riqueza de la nación entre la mayoría de la sociedad. Él articuló esto como ofrecer al pueblo estadounidense un trato justo, mediante el cual rompería los monopolios, protegería los recursos del país y redistribuiría la riqueza, en mayor medida. Este era un mensaje populista en una época en la que millones de personas llegaban a Estados Unidos desde Europa y vivían en extensos barrios de vecindad en ciudades como Nueva York, en una pobreza terrible. Al mismo tiempo, los multimillonarios, lo que hoy llamaríamos milmillonarios, se volvían más ricos cada minuto. Las políticas de Roosevelt continuaron el programa progresista de presidentes como Grover Cleveland y dieron forma a la política económica de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Irónicamente, sin embargo, el mayor éxito de las políticas de Teddy Roosevelt se logró en 1911, 2 años después de que dejó el cargo. Fue hasta entonces que la Standard Oil de Rockefeller se dividió en 34 compañías diferentes, poniendo fin así a su control monopólico sobre la industria petrolera de Estados Unidos. El trato justo de Roosevelt y los esfuerzos para reducir el poder de los varones ladrones, en retrospectiva, suelen verse como medidas razonables diseñadas para mejorar la terrible desigualdad de la sociedad estadounidense al inicio del siglo XX. Dicho esto, no deberían verse a través de un prisma demasiado optimista. Los 8 años de Roosevelt en el cargo se caracterizaron por mucha división y violencia en la vida estadounidense, así como por una gran crisis económica. Hubo huelgas laborales masivas a finales del siglo XIX, como la huelga de Homestead de 1892 y la huelga de Pullman de 1894, Estas a veces involucraron a cientos de miles de trabajadores y resultaron en derramamiento de sangre y pérdida de vidas. Ese tipo de disturbios continuó durante la presidencia de Roosevelt. En mayo de 1902 comenzó la huelga de carbón antracita en el este de Pensilvania. Duró más de 6 meses y participaron más de 100,000 trabajadores. Lo que fue diferente en esta ocasión fue que Roosevelt intervino directamente. Los presidentes anteriores veían las grandes disputas laborales como un asunto que debía resolverse entre los trabajadores y sus representantes y sus empleadores, pero Roosevelt nombró una comisión para mediar. Las huelgas en Pensilvania terminaron de manera amistosa y los trabajadores recibieron un aumento salarial y una reducción en sus horas de trabajo. Sin embargo, otras huelgas no se resolvieron tan bien. En el caso de las huelgas laborales de Colorado, de 1903 y 1904, las huelgas se volvieron violentas. Roosevelt resistió las peticiones de enviar al ejército y terminó enfrentándose con el gobernador de Colorado, James Peabody, quien envió a la Guardia Nacional para reprimir brutalmente las huelgas. Evidentemente, la manera en que Roosevelt manejó estos asuntos, aunque la situación en Colorado se volvió complicada, fue vista favorablemente por los trabajadores y la gente común. Cuando se celebraron las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1904, el 8 de noviembre, él ganó cómodamente las elecciones, con más de 7.5 millones de votos en comparación con los 5 millones de votos del candidato del Partido Demócrata, Alton Parker. La política exterior de Roosevelt fue aún más exitosa que su política interna. Sus ambiciones imperialistas se vieron reflejadas en relación con 2 países, Venezuela y Panamá. En 1902, el gobierno de Venezuela básicamente incumplió con sus considerables deudas extranjeras con Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países. La doctrina Monroe, articulada por el presidente James Monroe desde 1823, había establecido que Estados Unidos consideraba el hemisferio occidental como su esfera de influencia, en la que tenía derecho a oponerse a las intervenciones europeas. Así que cuando los europeos, particularmente los alemanes, enviaron fuerzas navales para bloquear los puertos de Venezuela hasta que comenzara a pagar sus deudas, el argumento era que estas potencias estaban violando la doctrina Monroe. Roosevelt inicialmente vaciló ya que no había habido una invasión terrestre a Venezuela.
Sin embargo, eventualmente comenzó a presionar a los alemanes y los obligó a abandonar el bloqueo en 1903. Un año después, añadió el corolario de Roosevelt a la doctrina Monroe durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso. Esto establecía que la doctrina Monroe podía incluir la disposición de Estados Unidos para intervenir y gestionar las deudas de las naciones latinoamericanas en caso de que pudieran comprometer los intereses estadounidenses. Por otra parte, en 1904 Estados Unidos asumió el proyecto de construcción del Canal de Panamá de manos de los franceses. Este fue un proyecto que llevarían a cabo hasta su finalización en 1914. Sin embargo, el momento más brillante de Roosevelt en el escenario internacional llegó en su segundo mandato, cuando él medió en las negociaciones de paz entre Rusia y Japón, después de la breve guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Esto resultó en el Tratado de Portsmouth, que fue firmado en el astillero naval de Portsmouth, en Maine, en septiembre de 1905. Por su papel en poner fin al conflicto, Roosevelt fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1906. Roosevelt es conocido por ser uno de los 4 hombres representados en el Monte Rushmore. Hoy en día, su huella en la cultura popular es mucho más amplia, algo que con frecuencia se pasa por alto. El oso Teddy, del cual se han producido miles de millones de unidades desde principios del siglo XX, está inspirado en él. Después de un incidente que involucró a Roosevelt en noviembre de 1902, él estaba en Mississippi en un viaje de caza con el gobernador del estado. Cuando no se atrapó nada, los funcionarios decidieron atar a un oso herido para que él lo disparara. Aunque Roosevelt era un cazador de caza mayor, le pareció mal la idea de dispararle a algo que no había cazado y que estaba atado solo para que él lo matara. Le resultó desagradable y se negó a realizar el acto simplemente para una foto preparada. La noticia del evento se difundió rápidamente y se publicó una caricatura en el Washington Post que mostraba al oso como un cachorro amistoso, y con el título "Trazando la línea en Mississippi". Morris Mitchum, un fabricante de juguetes en Nueva York, entonces decidió producir un juguete de peluche inspirado en el evento. Lo anunció en el escaparate de su tienda como el oso de Teddy. Básicamente era un osesno, pero con características exageradas como ojos grandes y demás, para que se viera más amigable para los niños. Con el tiempo, a medida que la idea se difundió, el oso de Teddy se convirtió en el oso Teddy y pasó a ser una forma de referirse prácticamente a cualquier juguete de peluche que representara a un oso. Miles de millones de osos Teddy se siguen vendiendo un siglo y cuarto después. Probablemente Roosevelt no estaba encantado, de hecho no le gustaba que lo llamaran Teddy y prefería que lo llamaran Teodoro. Edith y el tiempo de Teodoro en la Casa Blanca y en Washington aparentemente estaba llegando a su fin en 1908. En ese momento no existía un límite de mandatos en la Constitución de Estados Unidos. En cambio, la idea de que ningún presidente serviría más de 2 mandatos era una tradición establecida por George Washington y respetada por todos los presidentes desde entonces. Teddy estuvo de acuerdo, basándose en la tradición, en no postularse para la reelección en las elecciones presidenciales de 1908, aunque en su caso había un área gris. Teóricamente, él solo había sido elegido presidente una vez en 1904 y solo sirvió un mandato completo de 4 años entre principios de 1905 y principios de 1909. McKinley había ganado las elecciones de 1900 y Roosevelt había sido vicepresidente solo por una pequeña parte de ese mandato. Esta distinción se convertiría en un problema. Años después, en 1908, Roosevelt decidió que no se postularía de nuevo bajo ninguna circunstancia. Recientemente había enfrentado una crisis económica, el pánico de 1907, que tal vez había afectado un poco su popularidad, ya que los estadounidenses sintieron el daño en sus bolsillos. Esto fue a pesar de que su sucesor como candidato republicano, William Howard Taft, ganó la elección con comodidad. Al final, siempre activo, Roosevelt se fue de inmediato a África para liderar una expedición en nombre de la institución Smithsonian, a lo largo de gran parte del continente, desde Kenia hasta el Congo, y luego subiendo por el río Nilo. Regresó a Estados Unidos en el verano de 1910 y unos meses después se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones o retirado en volar en un avión.
La expedición de Roosevelt por África y sus hazañas en el cielo demostraban su energía inagotable, incluso al entrar en sus 50. También estaba desconcertado por las políticas que impulsaba el presidente Taft, un individuo que Roosevelt había elegido en gran medida como su sucesor en 1908. No está claro exactamente cuándo Teddy decidió que rompería su promesa de no buscar otro mandato como presidente. Pero la decisión de un grupo de republicanos de Ohio, en noviembre de 1911, de respaldarlo como su candidato preferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1912, sacó el tema a la luz. En las primeras semanas de 1912, Roosevelt comenzó a declarar públicamente que si el partido y la gente lo querían de regreso, él se postularía. Por lo tanto, entró en la contienda, desafiando a Taft, que era el presidente en funciones, junto con Robert La Follette. El proceso, que se desarrolló en los meses siguientes, no tiene igual en la historia política estadounidense. Roosevelt obtuvo más votos durante las primarias y los caucus. El sistema para elegir a un candidato republicano estaba evolucionando en ese momento, y nadie estaba seguro de quién obtendría finalmente la nominación. Una gran parte del establecimiento del Partido Republicano cerró filas detrás de Taft, descontentos con la decisión de Teddy de romper su promesa de no buscar un tercer mandato. Al final, cuando se llevó a cabo la convención del Partido Republicano en Chicago, a mediados de junio de 1912, Taft obtuvo la nominación. Aún así, el resultado estuvo lejos de ser concluyente, ya que muchos delegados permanecieron indecisos y los partidarios de Roosevelt finalmente decidieron abstenerse en las votaciones finales. En su lugar, Roosevelt formó rápidamente el Partido Progresista, mejor conocido coloquialmente como el Bull Moose Party, y participó en la elección como candidato de un tercer partido. Es una muestra de su inmensa popularidad en Estados Unidos, que, a pesar de dividir el voto republicano, Roosevelt aún obtuvo más de 4 millones de votos y el 27% del total. Al final terminó por delante de Taft, pero perdió ante el candidato del Partido Demócrata, Woodrow Wilson. Si el voto del Partido Republicano no se hubiera dividido y Roosevelt hubiera sido elegido como su candidato, habría ganado un tercer mandato. Roosevelt no lamentó por mucho tiempo su derrota en las elecciones presidenciales de 1912, se lanzó de lleno al siguiente desafío. En 1909, el explorador brasileño Cândido Rondón había descubierto las cabeceras del río Amazonas. Dando seguimiento a esto, en diciembre de 1913, Roosevelt y Rondón encabezaron una expedición por el Río de la Duda, un afluente del río Arapuana, que forma parte del complejo de ríos que conforman la cuenca del Amazonas. Exploraron la región y realizaron un estudio científico hasta finales de la primavera de 1914. A las pocas semanas de su regreso a Estados Unidos, Europa estaba en llamas con una crisis diplomática tras el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. La Primera Guerra Mundial estalló a finales de julio. Desde el principio, Roosevelt fue un ferviente partidario de que Estados Unidos se aliara con Gran Bretaña y Francia contra Alemania. Cuando el hundimiento de barcos estadounidenses en el Atlántico por parte de los alemanes finalmente llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra, en abril de 1917, Roosevelt presionó para liderar la primera fuerza expedicionaria estadounidense a Francia, imaginando que podría revivir los días de gloria de los Rough Riders en Cuba 19 años antes. Sin embargo, Roosevelt ya tenía casi 60 años y Wilson bloqueó sus esfuerzos. En cambio, Roosevelt pasó el final de la guerra abogando por una relación más cercana con Gran Bretaña una vez que terminara el conflicto y por una organización internacional que mediara las relaciones entre las naciones del mundo después de la guerra. Teddy finalmente no viviría lo suficiente para ver la Liga de las Naciones, establecida en 1920, murió mientras dormía en su casa en Sagamore Hill a causa de una embolia pulmonar la noche del 6 de enero de 1919. El vicepresidente en funciones en ese momento, Thomas Marshall, bromeó diciendo, cito, «La muerte tuvo que llevarse a Roosevelt dormido, porque si hubiera estado despierto, habría habido una pelea». Teddy Roosevelt estaba muerto.
Sin embargo, incluso mientras el viejo león era sepultado, otro Roosevelt estaba surgiendo para ocupar su lugar. Franklin Delano Roosevelt era un descendiente de los Roosevelt de Hyde Park. Era tataranieto de Klaus von Rosenfeld, el fundador de la presencia de la familia en Nueva York allá por la década de 1640. Su tatarabuelo, Isaac Roosevelt, había sido un destacado opositor al dominio británico en Nueva York durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Isaac fue miembro del Senado del Estado de Nueva York durante la mayor parte del periodo entre 1777 y 1792 y también se desempeñó como presidente del Banco de Nueva York entre 1786 y 1791. El abuelo de Franklin, otro Isaac, era un personaje relativamente introvertido que se retiró de la vida neoyorquina y en cambio se convirtió en agricultor en el norte del estado, en Hyde Park. Allí construyó la Casa Isaac Roosevelt, un excelente ejemplo de una casa de campo de estilo federal. Todavía se mantiene en pie hoy en día y está en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Franklin pasaría una cantidad considerable de tiempo allí durante su infancia, época en la que su tío, John, era el dueño de la casa. El padre de Franklin era James Roosevelt, conocido como el Hacendado James. Este apodo se debía a su amor por la cría de caballos y la percepción que se tenía de él como un terrateniente campestre. Vivía en una finca en la zona rural de Nueva York. Estuvo involucrado con el Partido Demócrata durante toda su vida. Sin embargo, a pesar de las frecuentes propuestas para nombrarlo en un cargo intermedio dentro del gobierno del presidente Grover Cleveland y de otros políticos demócratas de alto rango, Squire James vivió la mayor parte de su vida como un hombre de ocio en Hyde Park gracias a la riqueza heredada de su familia. Franklin Delano Roosevelt nació el 30 de enero de 1882. Squire James tenía unos 55 años en ese entonces, y Franklin nació de su segundo matrimonio con Sarah Delano, una mujer 26 años menor. Franklin recibió el apellido de soltera de su madre como segundo nombre, una práctica común en la América de la Era Dorada. Su infancia estuvo marcada por su madre protectora, ya que Franklin era su único hijo. Asistió a Harvard, donde estudió historia y luego ingresó a la Facultad de Derecho de Columbia en 1904. Aunque ejerció la abogacía durante un tiempo en la ciudad de Nueva York, quedó profundamente impresionado por la carrera de su pariente de Oyster Bay. Su primo Teddy era entonces presidente, y Franklin decidió que él también quería entrar en la política. Franklin siguió la tradición de Hyde Park de apoyar al Partido Demócrata y obtuvo un puesto representando al partido en el Senado del Estado de Nueva York en 1911. 2 años después fue nombrado subsecretario de la Marina en la administración de Woodrow Wilson, el mismo puesto que Teddy había ocupado por primera vez en Washington 16 años antes, cuando McKinley se convirtió en presidente. Para entonces se había casado con Eleanor Roosevelt, su prima en 5º grado, y había formado una familia. Franklin fue infiel y el matrimonio nunca se recuperó de su aventura con una secretaria, Lucy Mercer. Esto ocurrió a mediados de la década de 1910 mientras Roosevelt servía en Washington. Sin embargo, la aventura no resultó en divorcio y Eleanor desempeñó un papel importante en la carrera de Franklin durante las siguientes décadas. Su peculiar relación se volvió aún más compleja debido a la mala salud de Roosevelt. El 10 de agosto de 1921, mientras estaba de vacaciones en Maine, Franklin comenzó a tener fiebre y náuseas. En los días siguientes, su condición empeoró y finalmente desarrolló parálisis en las piernas. En las semanas siguientes hubo una serie de diferentes problemas de salud. Se recuperó de algunos, pero nunca volvió a caminar sin ayuda y sufrió numerosas complicaciones de salud por el resto de su vida. Normalmente se cree que Roosevelt contrajo polio en agosto de 1921, aunque la evidencia no es concluyente. Y también pudo haber sido el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno autoinmune muy raro, donde el cuerpo comienza a atacar el sistema nervioso central. Franklin pasó los siguientes años tratando de recuperar su salud. Llegó al punto en que varios de los síntomas muy graves que estaba sufriendo, incluyendo coágulos de sangre, úlceras y retención urinaria, disminuyeron en cierta medida. Sin embargo, nunca recuperó el uso de sus piernas.
En la década de 1920, se consideraba impensable que una persona que estaba confinada a una silla de ruedas intentara postularse para un cargo de elección popular. Roosevelt, en consecuencia, comenzó a entrenarse para caminar usando un par de grandes aparatos ortopédicos de hierro que se colocaban sobre sus piernas y debajo de sus pantalones. De esta manera pudo moverse distancias cortas como si caminara con rigidez. También podía pararse en un podio para dar un discurso. En 1924 hizo su primera aparición política en años en la Convención Nacional Demócrata, donde apoyó sin éxito al gobernador irlandés estadounidense de Nueva York para que fuera el candidato demócrata en las elecciones presidenciales de ese año. Repitió su apoyo a Smith en 1928 y esta vez Smith se convirtió en el candidato del partido. A su vez, Roosevelt estaba preparado para suceder a Smith como gobernador de Nueva York. Ganó la elección y asumió el cargo el día de Año Nuevo de 1929. Por lo tanto, era el gobernador en funciones del estado cuando ocurrió el colapso de Wall Street en octubre de 1929. Smith había perdido la elección un año antes, y el ganador republicano, el presidente Herbert Hoover, no era el hombre indicado. Para hacer frente a la Gran Depresión que siguió, Hoover introdujo aranceles proteccionistas que dañaron aún más la economía de Estados Unidos. Cuando llegó la elección de 1932, Roosevelt fue elegido como el candidato del Partido Demócrata para intentar desbancar a Hoover. Lo hizo con facilidad, obteniendo 23 millones de votos contra los 16 de Hoover y arrasando en el colegio electoral por 472 votos contra 59. A los 51 años de edad, FDR entró a la Casa Blanca, 24 años después de que su primo Teddy la dejara. Aunque encabezaron diferentes partidos políticos como presidentes, FDR no tenía reparos en aludir al legado de su primo al formular sus políticas. Invocó el espíritu del Square Deal de Teddy cuando le dijo al pueblo estadounidense que les iba a dar un New Deal. Eso sacaría al país de la Gran Depresión, y eso fue exactamente lo que hizo. Los primeros 100 días de la presidencia de FDR en 1933 fueron de los más enérgicos en la historia presidencial estadounidense. Estableció una serie de nuevos organismos gubernamentales para iniciar un enorme programa de infraestructura y obras públicas. A lo largo de la década de 1930, esto devolvió el trabajo a millones de hombres estadounidenses, construyendo casas, puentes, escuelas, hospitales y carreteras. Franklin Delano Roosevelt también estaba decidido a que el tipo de actividad financiera especulativa que había caracterizado a Wall Street en la década de 1920 y que llevó al colapso en 1929 no se permitiera de nuevo. Al menos no durante su vida. Se introdujeron regulaciones que frenaron los peores hábitos de Wall Street durante medio siglo. De manera más general, el New Deal tenía como objetivo crear una sociedad de clase media, una en la que las personas pudieran ganarse la vida dignamente, comprar una casa y formar una familia, si trabajaban duro y hacían lo correcto. No solo sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, sino que también dio forma a la prosperidad de la posguerra en Estados Unidos hasta finales de la década de 1960. La Gran Depresión se estaba resolviendo de una manera completamente diferente. En Europa, durante la década de 1930, grupos fascistas y corporativistas tomaron el poder en Alemania, Austria, España y Portugal. En Alemania, los nazis y Adolf Hitler llegaron al poder en 1933 con el objetivo específico de crear un nuevo Reich alemán o imperio que abarcaría gran parte de Europa. Al final, la expansión de los nazis hacia Polonia en septiembre de 1939 desencadenó una guerra para la cual Gran Bretaña y Francia no estaban preparadas. Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia fueron conquistados en el verano de 1940, dejando a Gran Bretaña prácticamente sola contra las fuerzas alemanas. El primer ministro Winston Churchill se acercó a Roosevelt y apeló al trasfondo común de sus dos países como naciones democráticas de habla inglesa con valores similares. Roosevelt estaba ansioso por unirse a la lucha contra el nazismo, pero la opinión pública en Estados Unidos se oponía a involucrarse en lo que se consideraba un conflicto europeo. FDR comenzó a enviar grandes cantidades de ayuda a Gran Bretaña a través del programa de préstamo y arriendo.
En medio de esto, Roosevelt también decidió, al igual que su primo Teddy en 1912, que quería cumplir un tercer mandato como presidente. Justificó esta ruptura con la tradición establecida por George Washington sobre la base de que había una situación de emergencia debido a la guerra en Europa. Claramente el pueblo estadounidense estuvo de acuerdo. Roosevelt obtuvo 5 millones de votos más que su oponente Wendell Willkie y recibió 449 votos del colegio electoral contra 82 de Willkie. A pesar de la justificación de sus acciones, hubo una crítica implícita a la posición de Roosevelt que llegó después de la guerra. Para 1945, Roosevelt se había postulado y había ganado un cuarto mandato como presidente, aunque Roosevelt murió solo 82 días después de su cuarta investidura. La 22ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos se consagró en la ley en 1951, estableciendo que ningún futuro presidente podría ejercer más de 2 mandatos. En 1939, Roosevelt estaba ansioso por involucrar a Estados Unidos en la guerra desde sus primeros días. Sin embargo, no pudo superar la tendencia aislacionista en la sociedad estadounidense. Se necesitó una sacudida para que Estados Unidos entrara en la guerra. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron la flota del Pacífico de Estados Unidos, anclada en Pearl Harbor, Hawái. Al mismo tiempo, también atacaron Filipinas y las colonias británicas en el sudeste asiático. Al día siguiente, Roosevelt pronunció un famoso discurso ante el Congreso y la nación, en el que declaró el 7 de diciembre como, cito, una fecha que vivirá en la infamia. 33 minutos después, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Se aliaron con Gran Bretaña y sus aliados de la Commonwealth, así como con la Unión Soviética, que había sido invadida a finales de junio de 1941 por la Alemania nazi. Churchill convenció a Roosevelt de la importancia estratégica de enfocarse primero en derrotar a los alemanes en Europa y el norte de África, antes de enfrentarse a los japoneses. Roosevelt aceptó que este era el mejor enfoque, mientras también comprometía grandes recursos a la guerra en el Pacífico. Se lanzaron una serie de iniciativas, como la incursión de Doolittle, una misión de bombardeo contra Tokio el 18 de abril de 1942, para fortalecer la moral del pueblo estadounidense. A finales de 1942, los rusos habían obligado a los alemanes a detenerse por completo. Para 1943, ya habían comenzado a empujarlos de regreso hacia el oeste. Gran parte de los combates de ese año se centraron en la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia. En este sentido, fue significativo que los estadounidenses proporcionaran a los soviéticos más de 7,000 tanques durante el transcurso de la guerra. Por supuesto, Roosevelt no manejaba todo esto él solo. Era una especie de director general supervisando a subordinados que se encargaban del trabajo cotidiano de construir la economía de guerra. Estaba inmensamente ocupado en otros aspectos. A medida que avanzaba la guerra, había conferencias frecuentes de los líderes aliados. La primera de estas fue en Washington, apenas 2 semanas después del ataque a Pearl Harbor. Una vez que se lanzó la Operación Antorcha para ganar la campaña del norte de África en noviembre de 1942, la primera gran conferencia internacional aliada se celebró en Casablanca, Marruecos, en enero de 1943. Siguieron otras conferencias importantes, incluyendo la Conferencia de Quebec en agosto de 1943, la Conferencia de El Cairo en noviembre de 1943 y la Conferencia de Teherán unas semanas después. La Conferencia de Bretton Woods tuvo lugar en julio de 1944 y, más famosa aún, la Conferencia de Yalta se celebró en febrero de 1945. Estos eventos no solo trataban sobre la planificación y estrategia militar, en estas conferencias se estaba planeando el orden mundial de la posguerra. Los viajes que esto implicaba fueron difíciles para Roosevelt, cuya salud se deterioraba aún más bajo la presión de la guerra. Su presencia en Teherán y Yalta fue especialmente valiosa, ya que terminó actuando como mediador entre Churchill y el líder soviético Joseph Stalin. Stalin exigía reclamar la mayor parte posible de Europa para los soviéticos después de la guerra. Churchill estaba igualmente decidido a que países como Grecia y Polonia permanecieran dentro de la esfera de influencia occidental.
Mientras tanto, a pesar de la emergencia bélica, el 7 de noviembre de 1944 se celebraron nuevas elecciones presidenciales. Roosevelt ganó de nuevo, derrotando a Thomas E. Dewey por 432 votos del colegio electoral contra solo 99, aunque el porcentaje del voto popular fue más cerrado de lo que sugiere esta aplastante victoria. En última instancia, Roosevelt solo ocuparía el cargo durante menos de 3 meses de su cuarto mandato. El 12 de abril de 1945, después de años de mala salud que soportó con valentía, murió a los 63 años de edad. Fue reemplazado por su vicepresidente Harry Truman, menos de 4 semanas después de la muerte de Roosevelt. Los nazis se rindieron en Europa cuando Alemania y su capital, Berlín, fueron invadidas. La guerra con los japoneses duró un poco más, culminando finalmente con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. La muerte de Franklin Roosevelt tomó a muchos por sorpresa. La gravedad de su enfermedad había sido encubierta durante años. A pesar de haber sido presidente de los Estados Unidos durante más de 12 años durante la mayor parte de ese tiempo, Roosevelt casi nunca fue visto en público en su silla de ruedas. Su imagen fue cuidadosamente controlada para evitar que el pueblo estadounidense supiera lo enfermo que estaba. Este no fue el único aspecto de su vida que fue cuidadosamente manipulado. Su matrimonio también fue presentado de manera favorable, en gran medida. La relación entre Franklin y Eleanor nunca se recuperó completamente de su aventura con Lucy Mercer en la década de 1910. Esto no ayudó, ya que él mantuvo contacto ocasional con Mercer durante el resto de su vida, incluso después de que ella se casó en 1920. Lucy, por ejemplo, visitó a Franklin solo unos días antes de que muriera. Su propio esposo había muerto el año anterior. Esto hizo que la vida de Eleanor como la primera dama con más tiempo en la historia de Estados Unidos fuera difícil. Es una mujer digna de reconocimiento por mucho más que solo ser la esposa de Franklin Delano Roosevelt. Como primera dama, defendió muchas causas que eran importantes para ella, incluyendo el naciente movimiento por los derechos civiles. Eleanor incluso realizaba conferencias de prensa ocasionalmente, escribía una columna en el periódico, aparecía en la radio y daba discursos con regularidad. Después de que terminó la guerra y tras el fallecimiento de Franklin, Eleanor Roosevelt asumió la responsabilidad de lo que había sido una causa de larga data para los Roosevelt: la idea de que Estados Unidos debía unirse a las Naciones Unidas. Esta visión del país como aspirante a desempeñar un papel principal en el mundo fue defendida por Teddy por primera vez. Pero Estados Unidos nunca se había unido realmente a la Sociedad de Naciones. Ahora, con la guerra terminada, Eleanor trabajó para asegurar que Estados Unidos sí se uniera a las Naciones Unidas que la reemplazaron. Se convirtió en la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y ayudó a redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hasta el momento de su muerte en 1962, a los 78 años de edad, todavía seguía trabajando, desempeñándose como presidenta de la Comisión Presidencial sobre la condición de la mujer en el gobierno del presidente John F. Kennedy. A mediados del siglo XX, existía la opinión de que los Roosevelt podrían seguir desempeñando un papel principal en la política de Estados Unidos durante décadas. Después de todo, Teddy y Franklin habían ocupado la Casa Blanca durante un total de 20 años, entre 1901 y 1945. Además, había nuevas generaciones de Roosevelt que parecían estar ascendiendo en la política nacional. El hijo de Teddy, Theodore Roosevelt, III, fue subsecretario de la Marina en el gobierno del presidente Warren Harding a principios de la década de 1920, y más tarde se desempeñó como gobernador tanto de Puerto Rico como de Filipinas bajo el presidente Hoover. Su ascenso se vio frustrado cuando los republicanos perdieron el poder en 1933 y murió en 1944 de un ataque al corazón en Francia después del Día D. Otro descendiente, Theodore Roosevelt V, es un banquero destacado hoy en día que se ha interesado en la política desde una perspectiva ambiental, aunque sin involucrarse directamente en la política. Por parte de Franklin, uno de sus hijos, Franklin Delano Roosevelt Jr., siguió más de cerca los pasos de su padre. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, ingresó al Congreso en 1949 como miembro de la Cámara de Representantes por el 20º Distrito Congresional de Nueva York.
Intentó 2 veces postularse para convertirse en gobernador de Nueva York, un puesto que había servido como trampolín hacia la Casa Blanca. Para ambos, Teddy y Franklin, pero Franklin Jr. no tuvo éxito. Obtuvo el puesto de subsecretario de Comercio en la administración del presidente Kennedy en 1963. Después de eso, su carrera política se desvaneció. Otro de los hijos de Franklin Delano Roosevelt, James, representó a California en la Cámara de Representantes hasta 1965. Después de esto, los Roosevelt perdieron protagonismo en la política nacional. Los Roosevelt tienen motivos para considerarse la dinastía más importante en la historia de los Estados Unidos. Su historia en Norteamérica es casi tan antigua como la de la colonización europea en esa región. El fundador de la familia, Claus von Rosenfeld, llegó a lo que entonces se conocía como Nueva Ámsterdam desde la República Holandesa en la década de 1640. A diferencia de los fundadores de otras dinastías holandesas en América, a diferencia de los Vanderbilt, los Roosevelt eran individuos importantes y poderosos dentro de lo que pronto se convirtió en Nueva York bajo el dominio inglés. Desde los primeros días de la colonia para el siglo XVIII, la familia se había dividido en 2 grupos principales. Estos eran los Roosevelt de Oyster Bay, más tarde asociados con Sagamore Hill, en la costa norte de Long Island, y los Roosevelt de Hyde Park, más al norte, a lo largo del río Hudson, cerca de Poughkeepsie. En los siglos XVIII y XIX, las 2 ramas de la familia produjeron empresarios, banqueros, políticos estatales, inventores y científicos. Mucho antes de que saltaran al escenario nacional, los Roosevelt eran una familia sumamente importante dentro de la sociedad neoyorquina. Sin embargo, fueron 2 figuras quienes los hicieron sinónimo de la política estadounidense: Teodoro Teddy Roosevelt y su primo, Franklin Delano Roosevelt, mejor conocido simplemente como FDR. En 1901, cuando asesinaron al presidente McKinley, Teddy ascendió a la presidencia. Su llegada a la oficina oval pudo haber sido un resultado accidental de un crimen político, en un principio, pero posteriormente se convirtió en uno de los presidentes más trascendentales en la historia de Estados Unidos. Al enfrentarse a los magnates abusivos en casa y esforzarse por establecer a Estados Unidos como una potencia global emergente en el extranjero, adorna el Monte Rushmore, junto a Washington, Jefferson y Lincoln como resultado. Aún así, cuando se trata de votaciones actuales sobre quién ha sido el mejor presidente en la historia de Estados Unidos, es su primo Franklin quien suele ocupar el primer lugar. Franklin Delano Roosevelt es venerado junto a Washington y Lincoln. Se podría decir que FDR eclipsó a estas otras figuras, por grandes que fueran sus logros. No solo sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión en los años 30, sino que desde 1941 fue el líder de Estados Unidos en tiempos de guerra contra la amenaza del nazismo y la que representaba el Imperio de Japón. Ningún otro líder en la historia presidencial de Estados Unidos ha guiado al país a través de 2 crisis de esta magnitud. Aunque han desaparecido del escenario nacional desde la época de Franklin Delano Roosevelt, siguen siendo una familia sumamente importante en la historia de la vida política estadounidense. ¿Qué opinas de los Roosevelt? ¿Fue esta la dinastía política más grande en la historia de Estados Unidos o había una tendencia peligrosa en los Roosevelt? Intentar aferrarse al poder, como lo demostró Teddy al fundar el partido Bull Moose, al intentar ganar un 3er mandato como presidente, y Franklin D. Roosevelt, siendo el único hombre en cumplir un 3er y luego un 4º mandato como presidente de los Estados Unidos. Por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.